Ayer ya había hablado algo de eso, de lo que completa lo que es el control clásico. Bueno, el control moderno, ¿no? Aquí en este curso vamos a trabajar con el famoso espacio de estados, ¿no? Entonces se van con sus compañeros de ICE, los de ICE llevan la materia como tal, se llama espacio de estados, ¿no? Aquí es lo mismo, nada más que no sé por qué le cambiaron, le pusieron control 3, ¿no? Yo creo para que sea más pro, ¿no? Pero no, vamos a estar trabajando con el espacio de estados, ¿sí? Entonces, fíjense, en el control clásico, lo que ustedes tenían antes era una caja negra, ¿sí? Junto con una caja negra que representaba el sistema, había una entrada y una salida, ¿no? Así que era que lo que nosotros veíamos en control clásico. Sí, dejar compartirles pantalla. En el control clásico nosotros tenemos un sistema modelado o representado por medio de un bloque que era la caja negra, donde estaba la variable de entrada y la variable de salida, ¿no? ¿Sí? Era lo que se analizaba antiguamente, ¿sí? Y teníamos herramientas de análisis, ¿no? ¿Sí? Podemos representar nuestro sistema dinámico como una ecuación diferencial, igual desde 0 hasta n, de a y la derivada de y, la yésima derivada, con respecto al tiempo, igual a la suma desde j igual a 0 hasta m, de bj diferencial de u, con respecto al tiempo, ¿no? ¿Sí? Era un modelado matemático por medio de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? ¿Sí? Ya sean lineales, no lineales, naturaleza, ¿no? Sí, pero solamente teníamos pero si se fijan, solamente teníamos una representación entrada-salida, ¿no? ¿Sí? Únicamente me relacionaba la entrada, ¿sí? Con todas sus derivadas, ¿sí? Y me entregaba lo que era la salida, ¿no? Y sus derivadas. Pero teníamos una condición aquí, muchachos. Acuérdense que el número que el orden del sistema, ¿sí? El orden de las derivadas de la salida tiene que ser mayor o igual al orden de las derivadas de la entrada, ¿no? Para que esté un sistema propio. ¿Sí? Un sistema propio. ¿Sí, muchachos? ¿Qué otra herramienta utilizaban en control clásico? ¿Qué otra representación matemática utilizaban en control clásico? Aquí este bloquecito representaba un sistema de tipo SISO. SISO. Se modelaban ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Qué otra representación teníamos en control clásico para estudiar sistemas dinámicos? ¿Podría ser la transformada de Laplace? El uso de operadores lineales, ¿no? Operadores lineales. Sí, que son las famosas transformadas de funciones, ¿no?
funciones. ¿Sí? ¿Cómo se define una transformada de función, muchachos? Oigan, ¿se acuerda cómo definimos una transformada de función? Creo que no. No. Pero digo cómo se define. Bueno. Un morfismo entre funciones. Es un morfismo. Lo escribí aquí arriba. ¿Sí? Es lo que yo necesito. Es una función, ¿sí? Una transformación, ¿sí? Es un morfismo, muchachos, ¿sí? O un funtor entre el espacio de funciones continuas, ¿sí? El espacio de funciones continuas a al anillo de polinomios de una variable, ¿sí? De una función f, ¿sí? Lo estoy pasando entre esa transformación, ¿sí? Al anillo de polinomios en una variable, ¿sí? Donde S efectivamente es una variable compleja, ¿sí? Es una variable compleja, ¿sí? O es un número complejo. ¿Sí, muchachos? Es un número complejo. Es un complejo. Había maestros que le decían, la transformada de funciones es una transformación, una transformada que pasa una función al dominio complejo. Le digo, no estás pasando un dominio complejo, estás pasando a un anillo de polinomios, ¿sí? De una variable, donde efectivamente ese es un número complejo, ¿sí? No estás pasando a un dominio complejo, me estás pasando a un anillo de polinomios donde la variable sí es un número complejo, ¿sí? O sea, ya se transforma en una variable compleja, ¿sí? ¿Y muchachos? Como ven. De, de, de hecho, esta f, le voy a poner aquí curvita, ¿sí? De hecho, esta f resulta ser una función de variable compleja. Aquí sí, ¿sí? No aquí, aquí. ¿Sí, muchachos? Entonces aquí le voy a poner entre dos puntos de complejo a complejo, ¿sí? Ya tengo una función de variable compleja. ¿Sí, muchachos? Entonces, es un morfismo entre un espacio vectorial, que es un espacio vectorial de las funciones continuas, ¿sí? Que es estoy pasando al anillo de polinomios en una variable S, ¿sí? Donde S es un número complejo. De hecho, esta S, si se acuerdan, tiene la parte real más la parte imaginaria, ¿no? ¿Sí? Donde ustedes se acuerdan en control 1, ¿sí? Que esto le llamaban atenuación.
la famosa atenuación, y esta omega le llamaban la frecuencia de oscilación, ¿no? ¿Sí? La frecuencia de oscilación. ¿Sí, muchachos? Ahora, hay algo que quiero aclarar, ¿sí? La transformada, esta transformada de funciones, ¿sí? La F gorro de S, ¿sí? Pertenece al espacio de Schwarz, ¿sí? Al espacio de Schwarz. Y le voy a poner S, Rn, el espacio de Schwarz, ¿sí? ¿Cómo que al espacio de Schwarz? Pues al espacio, ¿sí? Al espacio de funciones donde existe un decrecimiento rápido. ¿Sí? Son funciones con decrecimiento rápido, ¿sí? Sí, a eso me refiero con de Schwarz, ¿sí? Hay muchas, hay más cosas que se le pueden agregar al espacio de Schwarz, pero eso no es de este curso, pero se aclara que elementos del espacio de Schwarz son funciones con decrecimiento rápido. Entonces, ¿cómo puedo ver que existe ese decrecimiento rápido? ¿Sí? ¿Cómo veo que en realidad mi transformada de función, ¿sí? Mi transformada de función pertenece a ese dominio de Schwarz, ¿no? O sea, ¿por qué digo que es de decrecimiento rápido? Pues la transformada de función clásica, la que todos conocen, pero que muchos no la notan, ¿sí? Es la famosa transformada integral, ¿sí? La famosa transformada integral que puede ser bilateral, o sea, de menos infinito a infinito, ¿sí? O puede ser unilateral, de cero a infinito, ¿sí? De forma general, así lo voy a poner, ¿ah? Que mi función transformada es igual a la integral de mi función f de t multiplicado por el kernel de mi transformada, ¿sí? Como mi función tiene que estar en el dominio de Schwarz, ¿sí? De decrecimiento rápido, ¿cómo tiene que ser ese kernel entonces? ¿Cómo tiene que ser ese kernel? Estar en el espacio de Schwarz. Ajá, pero ¿cómo tiene que ser? O sea, para que esté en el espacio de Schwarz, ¿qué forma tiene que tener? El espacio de Schwarz significa de decrecimiento rápido. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesito entonces para que, o sea, cómo tiene que ser el kernel, ¿sí? De la transformada para poder ser de decrecimiento rápido? Tendría que ser de e a la menos st, ¿no? Tiene que ser Una función exponencial. exponencial, ¿no? Una función exponencial. Ah, está. ¿Sí? El kernel a veces no puede ser la exponencial, ¿no? Hay otras transformadas, por ejemplo, la transformada de Hilbert o la transformada de Mellin, que no son de tipo exponencial. Pero para ingeniería utilizan mucho la transformada de Laplace, que tiene un kernel de tipo exponencial, y la transformada de Fourier, ¿no? ¿Sí? La transformada de Fourier. ¿Sí? Es e a la menos j omega t, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos esa característica, ¿no? Que la función de decrecimiento rápido lo da el kernel de tipo exponencial,
¿sí? Que me dan decaimiento asintótico, ¿no? ¿Sí? Son funciones de decaimiento asintótico, ¿sí? Que me permiten, cuando uno está estudiando, por ejemplo, la transformada de Laplace o Fourier por definición, pues me permite conocer algunos de los resultados o estructuras básicas, ¿no? de funciones, ¿sí? Y su transformada, ¿no? La transformada Z no la pongo aquí porque la transformada Z son para sucesiones, ¿no? Para sucesiones infinitas, ¿sí? Y no es se supone que eso lo ven en control avanzado, ¿sí? La transformada Z para sistemas discretos, ¿sí? Por aquí, uno cuando está estudiando la transformada de Laplace, pues es lo primero que le dicen, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser esa transformada de Laplace? La existencia de la transformada de Laplace, ¿sí? O sea, cuando existe, ¿sí? Cuando no existe, ¿verdad? ¿Qué propiedades tengo, no? ¿Sí? Eh, de hecho, la transformada de Laplace la utilizan mucho los que estudian sistemas estocásticos, ¿sí? Los probabilistas. Le dicen función de distribución, la función de distribución de Laplace. Y ellos lo utilizan para otro tipo de análisis, ¿sí? Los probabilistas. Nosotros ustedes como ingenieros en control, ¿sí? Siempre lo han utilizado para estudiar el comportamiento cualitativo de sistemas dinámicos, ¿no? Lineales. Sí, de hecho es más para lineales, ¿no? ¿Sí? Para lineales. Muchos, como ven. Entonces, ¿cuál es la ventaja de utilizar la transformada de Laplace? La transformada de Laplace es un homomorfismo, ¿sí? Que significa que preserva operación. Por ejemplo, tengo la transformada de f más g más menos g, ¿sí? Es la integral de 0 a infinito de f más menos g por el kernel diferencial de t. Eso es igual a la integral de 0 a infinito de f por el kernel más menos la integral de 0 a infinito de g kst. ¿Sí? Es un homomorfismo. Para los ingenieros, homomorfismo significa linealidad. ¿Sí? Linealidad. ¿Sí, muchachos? Y otra cosa que también preserva es la multiplicación por escalar. O sea, la transformada de Laplace de un escalar por la función es igual a la integral de 0 a infinito de alfa por f por el kernel. Es igual a alfa por la integral de 0 a infinito de f por el kernel, ¿no? ¿Sí? Entonces, preserva operación, ¿sí? La transformada preserva operación y la transformada preserva multiplicación por escalar, ¿no? ¿Sí? Entonces, es lineal. Entonces, por lo tanto, cuando los teóricos clásicos, Nyquist, Bode, ¿sí? Armstrong, ¿sí? Armstrong, que es uno de los teóricos más importantes de la teoría del control. ¿Alguien conoce a Armstrong? Si también lleva Neil en su nombre, tal vez. ¿Mande? Si lleva Neil en su nombre, tal vez. No. No, el astronauta fue Neil Armstrong, ¿no? Con G, ¿no? No, que yo les digo es con una circulita arriba en su nombre. ¿Sí? Armstrong fue uno de los partícipes de la teoría clásica del control, ¿no? Y hay varios resultados, varios artículos importantes de ese hombre, con Wiener y otros teóricos de su época, ¿sí?
Vidigázar también fue otro de los teóricos importantes, que dieron muchos resultados a la teoría del control clásica. ¿Sí? Muchos resultados de la teoría del control clásica. Los que también le dieron su lugar por ahí, aunque muchos no querían porque su aplicación fue más a la ingeniería y no a la parte matemática, pues estos señores, Zeiger y Nichols, ¿no? Zeiger y Nichols, que fueron igual unos teóricos, pero su planteamiento fue más para la aplicación industrial que para la parte teórica. También fueron partícipes de muchos resultados, ¿no? ¿Sí? Igual Smith, López, ¿quién más estaba en esa época? Sí está el algoritmo de Smith, el algoritmo de López y el Zeiger-Nichols, ¿no? ¿Sí? Fueron los partícipes de la teoría del control clásico, ¿no? ¿Sí? Que se dio ya por los 90, por los 50, ¿no? 40 o 50, ¿no? ¿Sí? Más que nada su aplicación fue más al control de torretas de tanques, ¿sí? Y a la telecomunicación, ¿sí? Por ahí Bode, ¿no? Bode fue uno de los igual fuertes en la parte de las telecomunicaciones, ¿no? ¿Sí? Cómo realizar sistemas de control, ¿sí? O artificios para que la señal que yo mande de Estados Unidos a otro país, ¿sí? O ciertas señales que yo esté mandando como emisor, ¿sí? No se traslaparan con otras señales vecinas, ¿sí? O que cualquier mensaje que yo mandara de manera secreta por medio de señales, ¿sí? Los demás no la pudieran identificar, ¿sí? Y una de sus contribuciones de Bode fueron sus famosos diagramas, ¿no? Que contribuyeron al estudio de sistemas dinámicos, frente a variaciones de frecuencia. Entonces, eso fue lo que hicieron en la época del control clásico. Sí, ustedes tenían la transformada de Laplace, la transformada de Laplace como tal me entrega una cosa que ustedes conocen, ¿no? Que se llama la función de transferencia, ¿sí? La famosa función de transferencia. Entonces, con las transformadas de funciones, ¿sí? En la teoría del control clásico, yo tenía un objeto a estudiar que era la famosa función de transferencia. Voy a poner sigma ds, que resulta ser un elemento de las funciones racionales, o sea, del campo de funciones racionales, ¿sí? En la variable s, ¿sí? ¿Por qué le decimos racional? ¿Sí? O sea, KdS es similar a un racional. ¿Y por qué le decimos racional? ¿Por qué? Porque si yo tengo polinomios P de S, ¿sí? Q de S, ¿sí? R de S, ¿sí? R de S y W de S, ¿sí? Ambos polinomios en la variable S, ¿sí? Que le podemos denominar también enteros, ¿sí? Enteros, entre comillas, ¿no? Enteros. Y esto de aquí es racionales, igual entre comillas, ¿no? Porque son funciones, ¿no? Son polinomios de una variable, ¿sí? Yo tengo esos elementos, ¿sí? Y resulta ser, ¿sí? Resulta ser. Ajá. Así es como se define realmente un racional, ¿eh? No como se lo enseñan en la primaria. Eso no es cierto. Un racional lo voy a definir como el producto cartesiano entre el anillo de polinomios, ¿sí? Cociente, una relación de equivalencia, ¿sí?
Entonces, así defino los racionales. ¿Cuál es esa relación de equivalencia? Pues si yo tengo un producto cartesiano, acuérdense que el producto cartesiano de dos conjuntos me da un par ordenado, ¿sí? Entonces, si yo tengo un par ordenado del polinomio PDS y QDS, ¿sí? Tengo otro par ordenado con RDS, WDS, ¿sí? ¿Cuándo digo que estos dos pares ordenados, cuándo digo que están relacionados? ¿Sí? O sea, cuando digo que este par de polinomios, ¿sí?, está relacionado con este par de polinomios. Pues fácil, cuando cumplen. O sea, esta relación de equivalencia se da cuando los polinomios se cumple lo siguiente, ¿sí? Fíjense, cuando se cumple lo siguiente. PDS multiplicado por WDS, ¿sí?, menos QDS por RDS igual con 0, ¿sí? Entonces, así defino un racional, muchachos. ¿Cómo ven? O sea, ¿qué significa lo que puse aquí? PDS por WDS menos QDS por RDS. Es igual a 0. ¿Sí? ¿Qué significa que se cumpla esta relación, esta identidad? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo divido esta expresión entre Q? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo divido entre Q? Voy a tener PDS sobre QDS por WDS menos RDS igual con 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo divido todo entre WDS? Voy a tener PDS QDS menos RDS y WDS. ¿Qué pasa si yo despejo esto? Tengo que PDS QDS es igual a RDS sobre WDS. Que esto de aquí en la primaria le decían fracciones equivalentes. ¿Sí? Esto lo ven en la primaria, ¿no? Pero en realidad, la primera de las ocasiones que para no espantar a los niños, pues ni modo que les pusieran esto, ¿no? Entonces en la primaria les decían que un racional se veía así, A sobre B, con esta rayita, ¿no? ¿Sí? Un racional. Entonces, pero ya para los que estudian matemáticas, un racional se define así. Muchachos, un racional es esto. O sea, sí, aquí está la rayita, miren. Aquí está la rayita. ¿Sí? Pero en realidad un racional se define de esta manera. ¿Sí? Cuando pares ordenados de polinomios, ¿sí?, se relacionan entre sí, se van a relacionar cuando sus fracciones sean equivalentes. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que estudiaron en control 1 y en control 2, ¿sí?, y en modelado, ¿sí?, es el estudio de funciones racionales, ¿sí?, funciones complejas racionales, ¿sí?, funciones complejas racionales. ¿Y qué elementos estudiaban en las funciones racionales, muchachos? Tengo PDS sobre QDS. Esto es igual a sigma de ese, o sea, el sistema. ¿Qué cosas estudiaban de esta función racional? QDS, ¿no? O sea, la salida del sistema. Ajá. Pero matemáticamente, ¿cómo se llama eso?
¿Cómo se llama el punto S? El punto S de este cociente, de este cociente, no, de sigma de S, tal que el límite de sigma S, cuando S tiende a un valor alfa, y que sea raíz del denominador, donde alfa raíz de Q de S, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama ese punto en el cual, cuando yo tomo el límite de sigma de S, o sea, de esta función, cuando sigma tiende al valor de la raíz del denominador, y esto tiende a infinito? ¿Cómo se llama eso? Dice, la S de sigma de S, que provoca que el límite de sigma de S, cuando esta S tiende a la raíz de Q, tiende a infinito, ¿sí? ¿Cómo se llama S? S es un... ¿qué? Un polo. Una singularidad llamada polo. Polo, ahí está, ¿no? ¿Sí? La ventaja que tienen ustedes de los matemáticos es que los matemáticos le dicen polo, ¿no? Y ceros y ya, ¿no? Utilizan el teorema del residuo y el teorema de Cauchy-Goursat y el de Riemann, etc., ¿no? Pero como controleros, ¿sí? Sabemos que la singularidad aislada llamado polo nos sirve para muchas cosas, ¿no? Entonces, a los teóricos clásicos, el estudio de las singularidades polo les ayudó mucho, les ayudó a encontrar una relación entre esas raíces, ¿sí? Con la dinámica propia del sistema, ¿sí? Y pudieron encontrar elementos de estudio o de análisis, ¿sí? Cualitativo, ¿sí? Por medio de la respuesta, ¿sí? A partir de esas raíces, ¿sí? ¿Qué dijeron ellos? No voy a desgastar resolviendo una ecuación diferencial por métodos de integración, por cuadratura, me da flojera, ¿sí? Sí puedo analizar las raíces del polinomio del denominador, o sea, esa singularidad, ¿sí? Y si las raíces son reales, ¿sí? Yo ya sé que mi respuesta va a ser exponencial, va a ser acotada, ¿sí? Si mis raíces son imaginarias, ya sé que mi sistema va a oscilar, ¿sí? Si mis raíces son positivas, o sea que estén del lado derecho, sé que mi sistema va a ser inestable, ¿sí? Entonces, cosas como esas fue que los teóricos del control lograron interpretar, ¿sí? Interpretar la parte matemática, ¿sí? La parte matemática que ya estaba desde la época de Cauchy, la época de Riemann, de Hadamard, ¿sí? Que ya la conocían desde hace 100 años atrás, 200 años atrás, ¿sí? Incluso el que empezó a hacer todo ese desmán del análisis de funciones de transferencia y ecuaciones fue Heaviside, ¿sí? Fue uno de los que empezó a trabajar esta parte, ¿sí? Maxwell también fue uno de los iniciadores de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? Como años después, ¿sí? Los teóricos del control lograron interpretar eso y dijeron, pues yo puedo relacionar las raíces del denominador, ¿sí? Los polos, lo puedo relacionar con el comportamiento dinámico de mi sistema, ya sea lazo abierto, lazo cerrado, como sea, ¿no? Yo lo puedo verificar. ¿Se me echó? Como ven. Entonces, fue una herramienta importante, ¿no? La función de transferencia en su tiempo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo encontrar varias cosas, ¿sí? Lugar geométrico de las raíces, Evans, ¿sí? H. Evans fue otro teórico, conectó el estudio del movimiento de las raíces, ¿sí? Del trazado de raíces,
¿sí? Y también con el comportamiento dinámico del sistema de lazo cerrado, ¿sí? Y muy importante porque si ustedes están en una planta, ¿sí? En una planta, por ejemplo, una torre de destilación, la quieren controlar, ¿sí? Y quieren verificar el comportamiento de la columna al lazo cerrado y en condiciones futuras, para no desperdiciar tiempo ni destruir el intercambiador, pues ustedes, o sea, con el análisis de Evans, ¿sí? Se puede identificar cómo se movían las raíces en el trazado, ¿sí? Con funciones de transferencia a lazo abierto. ¿Sí ven cómo fue maravilloso el descubrimiento de Evans? ¿Ah? A lazo abierto podía yo predecir qué iba a pasar al lazo cerrado con el trazado de Evans, el lugar geométrico de la raíz. ¿Sí? Como ven. Entonces, Evans era un crack, ¿no? Pudo predecir qué iba a pasar al lazo cerrado sin ni siquiera cerrar el lazo. O sea, con la pura función de transferencia al lazo abierto ya podía definir todo. ¿Sí, muchachos? Todo fue muy bonito, ¿sí? Empezaron a estudiar lo que son los PIDs, las configuraciones al lazo mayor, lazo menor, ¿sí? Las redes equivalentes, ¿sí? Los compensadores, ¿sí? El descubrimiento del famoso amplificador operacional, ¿sí? También estuvo ahí en el estudio del control clásico, ¿no? Sí. ¿Sí? El descubrimiento del amplificador operacional y cómo con el amplificador operacional, ¿sí? Se puede hacer las famosas computadoras analógicas, ¿no? Analógicas. ¿Alguien ha visto una computadora analógica alguna vez? ¿O la llegaban a ver? Ahí encima había una antes. ¿Te acuerdas dónde estaba el club de robótica? Sí, empezados, ¿no? Empezados, ¿no? Ahí antes no había nada. Yo era estudiante, ahí encima no había nada. Era una jaula así totalmente vacía. Y pero en las esquinas había equipo antiguo, ¿sí? Equipo antiguo. Y ahí estaba una cajota, como las maquinitas ahí de su casa. Sí, es una cajota. Sí, era una cajota así enorme. Sí, como si fueran las maquinitas, ¿no? Sí. Sí, una caja enorme, ¿no? Donde aquí había unos bornes, ¿sí? Bueno, aquí unos bornes, ¿sí? Donde ponían un cableado, ¿sí? Y aquí en la mesa había unas perillas, ¿sí? Aquí en esta perilla estaba una perilla que decía P, proporcional. Aquí había otra perilla que decía I, integral, ¿sí? Y había otra perilla que decía D, derivativo, ¿no? Entonces, ustedes ponen aquí un banquito, ponen el motor de corriente continua, su tacómetro, y lo conectaban aquí en las borneras, ¿sí? Y podías conectar acá arriba, puedes conectar el osciloscopio, ¿sí? Antes cuando no existía el MATLAB, ¿sí? Conectaban el osciloscopio arriba, ya hacían funcionar el motor, movían las perillas de P y D, ¿sí? Lo sintonizaban, y en el osciloscopio se veía la señal de salida, ¿sí? Pero que saber dónde quedó ese, se lo volaban, yo creo. Me acuerdo
que estaban ahí pesados ahí en la jaula, donde ahora es el club de robótica. Entonces, en el control clásico, se trabajó mucho había mucho equipo, ¿no? Antiguo, ¿no? Pero si se dan cuenta, ahí estaba el estudio de los amplificadores operacionales en ese tiempo, ¿no? Entonces, como ven, el control clásico fue algo muy impresionante en su tiempo, ¿sí? Muchos resultados se dieron, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que todo cambia, ¿no? ¿Sí? Todo cambia. Y pudimos notar, ¿sí? Pudimos notar que que los sistemas empezaron a hacerse más complejos, ¿sí? Más complejos, ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, los sistemas se hicieron más complejos, ¿sí? Estaban los sistemas MIMO, o sea, multivariables, multientrada, multisalida, ¿sí? Estaban los sistemas no lineales, el estudio de los no lineales, ¿sí? El estudio de la detección de fallas, ¿sí? Los controles robustos, muchos. Robustos está el backstepping, los modos deslizantes, esas cosas, ¿no? Entonces, hay de los sistemas caóticos, ¿no? Sistemas caóticos. Y como los sistemas de Liouville, ¿sí? Sistemas liouvilianos, sistemas de Lorentz, ¿sí? Rosler, ¿sí? Y la teoría de Floquet. Entonces, como ven, con el paso del tiempo, el estudio de los sistemas dinámicos se empezó a complicar, ¿sí? Se empezó a complicar. De tal modo que las representaciones clásicas que se veían aquí ya no fueron suficientes, ¿sí? Ya no fueron suficientes. Entonces, ¿qué pasó? Que necesitaron de verificar otras herramientas para poder analizar, ¿sí? Unos 100 años atrás, ¿sí? Alexander Lyapunov, ¿sí? En Rusia, los rusos eran una máquina, ¿no? Son una máquina de conocimiento. Por eso me gusta más leer libros de control ruso que de control norteamericano, ¿no? O libros de matemática rusa, ¿no? Que norteamericano. Son una máquina, ¿no? Lyapunov se hizo la pregunta. Él decía, yo puedo ver un sistema de enésimo orden. ¿Sí? Yo puedo analizar, yo puedo hacer o analizar un sistema de enésimo orden, ¿sí? Lo puedo ver como n ecuaciones diferenciales. Lo puedo ver como n ecuaciones diferenciales. De primer orden, ¿sí? Eso es lo que se preguntó Lyapunov hace muchos años, ¿sí? Y los teóricos lo vieron y dijeron, pues sí, ¿no?
es posible destruir una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿sí? En ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿sí? ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, ese estudio, ¿sí? Cuando se hizo la pregunta, años después, teóricos como Kalman, igual Norbert Wiener, Kalman, ¿sí? Basgura, Ackermann, ¿sí? Y esos teóricos dijeron, pues sí, se puede hacer esa destrucción o desacoplamiento de una ecuación diferencial de enésimo orden como en ecuaciones diferenciales de primer orden, porque es más fácil analizarlos, ¿no? O sea, es una unidad mínima que ya conocemos, ¿no? ¿Sí? O sea, resolver sistemas de primer orden es más fácil, ¿sí? Que resolver una ecuación diferencial de enésimo orden, ¿no? Sí. Ustedes lo han vivido, ¿no? O lo han visto. Entonces de ahí provino la definición de variable de estado. Entonces de aquí provino la definición de variable de estado. La famosa variable de estado. ¿Sí? Entonces una variable de estado, pues es una variable que un punto, bueno, es un elemento o función, ¿sí? Que va a variar con el tiempo, ¿sí? Cuando decimos que varía con el tiempo es que tiene dinámica, ¿sí? El estado tiene dinámica, tiene memoria, ¿no? Tenemos nosotros memoria, ¿sí? Tiene memoria. Que guarda la información, ¿no? O almacena energía, ¿sí? El sistema de entrega de la información le llamamos memoria para ecuaciones de diferencias y para sistemas dinámicos decimos que esta variable almacena energía, ¿sí? Almacena energía. ¿Sí, muchachos? ¿Cómo ven? Entonces, cuando uno estudia las variables de estado, pues comienza a relacionar también el orden del sistema con el número de estados que voy a tener, con el número de integradores, ¿no? Y igual si lo vemos de manera física, el número de estados lo puedo relacionar con los elementos dinámicos del mismo, ¿no? ¿Sí? O los elementos que almacenan energía, ¿sí? Por ejemplo, en un circuito, ¿sí? Entonces aquí voy a poner el control moderno. Bueno, aquí ya empezamos con la teoría del control moderno, ¿sí? Control moderno, ¿sí? Entonces, aquí como que el objeto principal está x de t, está es el elemento de Rn, ¿sí? Donde xy, ¿sí? O sea, la entrada de este vector. Entonces aquí es un vector, ¿no? X de t elemento de Rn, ¿no? Igual para que no se asusten le ponemos X flechita, ¿no? Para que lo veamos con un vector. X de t igual a Rn. ¿Sí? Se llama vector de estado. ¿Sí? Y cada xy dentro del vector de estado, sí representa una variable de estado. ¿Sí? La famosa variable de estado.
¿Sí, muchachos? Entonces, una variable de estado, vamos a ver conforme vayamos avanzando, así que la variable de estado representa una curva, ¿no? Una curva, ¿sí? La cual me va a decir qué va a pasar en el futuro cuando yo le agregue. O sea, quiere decir que con el conocimiento de la entrada y la salida en tiempo finito, ¿sí? De T0 a T, ¿sí? Yo voy a conocer la evolución, ¿sí? De esta curva en el futuro para T mayor o igual que T0, ¿no? ¿Sí? O sea, conociendo la entrada y la entrada y la salida en tiempo finito, yo puedo conocer la evolución en el futuro de esta curva para T mayor o igual a T0, ¿no? Entonces, a esto le llamo variable de estado, ¿sí? Y la variable de estado tiene que ser una función de clase C infinito, o sea, continua y diferenciable, para que pueda existir esta derivada, ¿sí? Y resulta ser que la derivada de xy, ¿sí? Es igual a la segunda variable, más 1. Entonces, es una regla que tiene que guardar, ¿sí? Se llama regla o asignación causal. ¿Sí? Asignación causal. Sí, o sea que la derivada del estado 1 es igual al estado 2. La derivada del estado 2 es el estado 3, y así me voy, ¿no? Dependiendo del número de derivadas, el orden de mi sistema dinámico, ¿no? ¿Sí? Entonces tiene que ser causal. ¿Sí, muchachos? Entonces, la teoría del control moderno, ¿sí? Ya trabaja con variables de estado, ¿sí? Trabaja con variables de estado, y para sistemas lineales, ¿sí? Para sistemas lineales, pues es algo que ya conocen ustedes. Para sistemas lineales, la representación en variables de estado es igual a la derivada de x con respecto al tiempo, ¿sí? Vamos a pensar que es vectorial, es igual a la matriz A por x más b por u, y y igual a c por x más bu. Entonces, esta es la representación que ustedes les dan, ¿no? en modelado de sistemas, ¿sí? Modelado de sistemas para sistemas lineales, ¿sí? Que les quede bien claro, porque luego me cometen una cosa bárbara cuando les pongo un sistema no lineal y les digo obtengan las ecuaciones de estado y me quieren obtener esto, ¿no? A, B, C, D, y les digo no, porque la forma A, B, C, D solamente es para sistemas lineales, ¿sí? Entonces, a la conjunción de la matriz A, B, C, D, ¿sí? Que me da una representación en variables de estado, ecuaciones de estados de un sistema dinámico, le llamo espacio de estados. Entonces, el espacio de estados es este, muchachos, ¿sí? Donde A es una matriz de n por n, ¿sí? Cuadrada, ¿sí? Que es la matriz propia, ¿sí? B es un elemento de R, es n por n, n por p, ¿sí? Ahí está, n por p, es de n por p, donde p son entradas, ¿no? ¿Sí? Es el subespacio de entradas, ¿no? ¿Sí? O es la matriz, ves donde B es la matriz de entradas, ¿sí? La matriz C es una matriz de R Q por N, ¿sí? Entonces es la matriz de salida,
¿sí? Y D es una matriz R de P por Q, ¿sí? P entradas, Q salidas, ¿sí? Entonces le llamamos matriz de adelanto. ¿Sí? La matriz de adelanto, ¿sí? Entonces, como podemos notar, el espacio de estados me permite analizar sistemas tanto de una variable, ¿sí? O sea, tanto de una entrada como de n entradas, bueno, p entradas, ¿sí? Y puedo tener también q salidas, ¿sí? Entonces me permite analizar sistemas de tipo MIMO, ¿sí? Entonces, quise que ya estoy ampliando o sea, mi brecha, ¿no? Ya estudiar sistemas CISO, ya es muy aburrido, ya hay sistemas más complejos, entonces puedo representar por ecuaciones de estados, ¿sí? Podemos representarla por el espacio de estados que está ahí definido, ¿sí? Pero no es el único, ¿sí? Yo puedo hay otra representación en variables de estado, ¿sí? Sí, aquí tengo espacios de estado lineal. La ventaja de este estudio de variables de estado es que también puedo representar mi sistema de esta forma, ¿no? ¿Sí? También puedo representar mi sistema de esta forma, muchachos. FGH, donde esta representación es una representación no lineal. ¿Sí? Entonces también está padre, ¿no? ¿Por qué? Porque el control clásico solamente me restringe al estudio de sistemas lineales, ¿sí? De hecho, la función transferencia esa de aquí únicamente es para sistemas lineales. Pero si yo tengo un sistema complejo no lineal, una función transferencia no me puede describir nada, ¿sí? Es imposible, ¿sí? Entonces, la variable de estado también nos permite dar una representación no lineal. Entonces, como ven, tiene más ventajas, ¿no? Más ventajas estudiar el control en el espacio de estados, ¿sí? Estudiarlo en funciones de transferencia. ¿Sí, muchachos? Pues puedo representar sistemas lineales, también puedo representar sistemas no lineales, ¿sí? Donde aquí F, G y H son campos vectoriales. Campos vectoriales. Muchachos. Aquí son matrices, A, B, C, D, son matrices, y aquí son campos vectoriales. Muchachos. Como ven. Chavos, preguntas hasta aquí. Preguntas. Creo que no, profe. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, aquí aquí el único inconveniente es que el estudio de las variables de estado, ¿sí? Oh, creo que se me borró, ¿no? Se me borró la representación, ¿no? ¿Qué era? Dx dt igual a x más b1 y y igual a c por x más d1, ¿sí?
donde habíamos puesto con la matriz de Rn por n, B es una matriz de R n por P, C una matriz de por n, y D es una matriz de P por Q. Esta es la matriz propia, ¿sí? Es la matriz de entrada, con su espacio de entrada, su espacio de salida, y esto es el matriz de adelanto, ¿no? Luego les digo por qué matriz de adelanto. Entonces esta matriz D es una matriz generadora de ceros explícitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo dar una representación causal de derivadores en la entrada, ¿no? Entonces, como no puedo dar una representación causal de derivadores en la entrada, ¿sí? Lo que hago es modificar la asignación de estados, ¿sí? Donde la matriz D ahí tiene elementos importantes, ¿no? ¿Sí? Entonces la matriz D me genera ceros explícitos, ¿sí? Ceros explícitos. Explícitos significan ceros que yo puedo ver, ¿sí? Y dependiendo de la estructura de D, es el tipo de sistema que voy a tener, ¿no? Si es causal o no causal, físicamente realizable, físicamente no realizable. ¿Sí, muchachos? Entonces, habíamos puesto que la variable de estado es un vector en Rn, y xi es un ahí está, variable de estados. Ya habíamos dicho que xi es una curva, ¿no? ¿Sí? Que conociendo u y y en tiempo finito, ¿sí? Yo voy a poder determinar la evolución futura de x, y para t mayor o igual a t0, ¿sí? Y aquí hemos dicho también que x tiene que ser de clase C infinito, ¿no? O sea, derivable, y para que exista la derivada, ¿no? Ahí está. Muchachos, entonces es una representación lineal, y desde aquí es una representación no lineal mediante campos vectoriales. ¿Sí, muchachos? Hay otra representación que no se ve en este curso, pero en ingeniería, ¿sí? Se ve más en la parte matemática, en el estudio de sistemas dinámicos, es los sistemas implícitos. Sí, los sistemas implícitos son estos. O sea, con el espacio de estados también puedo representar sistemas implícitos, ¿sí? Está muy raro porque creo que toda su vida ustedes han trabajado con sistemas de este tipo, ¿no? Así, del espacio de estados. Pero también están los sistemas implícitos, ¿sí? Los sistemas implícitos son sistemas de estructura variable. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura de, ¿sí? Dependiendo de la estructura de, ¿sí? Es el tipo de sistema que voy a tener, ¿sí? O sea, puedo tener un sistema propio, ¿sí? Si E es una matriz triangular superior, ¿sí? El sistema es propio, ¿sí? Si E es una matriz triangular inferior, es un sistema no propio. Entonces quiere decir que son de estructura variable.
¿sí? Entonces ahí están. Estos son sistemas implícitos, ¿sí? Que no se ven aquí, ¿no? Se ven en otros lados. De hecho, ¿saben quién de la academia trabajó con sistemas implícitos alguna vez en su vida? ¿Alguien sabe quién trabajó con sistemas implícitos en la academia de control? Creo que es el único que he visto que ha trabajado con eso, pero después ya se olvidó de eso, ya nunca lo volvió a ver. Villanueva. Entonces, no, Villanueva trabajó con algoritmos de control adaptable. ¿El profe March? No, menos. No. ¿Yáñez? ¿Dónde? ¿El profe Yáñez? No, es menos. Navarrete. No, menos. Moisés Fonseca Beltrán. ¿Sí conocen a Moisés Fonseca Beltrán? ¿La profe Sí. Fonseca? Sí, es de la mano. Nombre nada más. Sí. Pues él estuvo en el Simvestab en la maestría en los años 90. Trabajó con el doctor Bonilla y con el doctor Torres, que eran expertos en la teoría del control algebraico. ¿Sí? Y Fonseca trabajó lo que es el estudio de sistemas implícitos, ¿sí? Invertibilidad por la izquierda y por la derecha, de sistemas implícitos, ¿sí? Si quieren un día pregúntenle si se acuerda de los sistemas implícitos. Le voy a decir que sí. ¿Sí? Como ven. Sí, es cuando ya me platicó él hace tiempo, cuando él era mi profe, y vi que estaba su tesis del profe Fonseca con el doctor Bonilla. Trabajó sistemas implícitos. Pero no, para estudiar sistemas implícitos sí necesitas una buena matemática, ¿eh? No es tan directo, ¿sí? Entonces, sí necesitas una buena base matemática para estudiar ese tipo de sistemas. Más la parte del álgebra moderna, ¿no? Entonces, Fonseca trabajó con eso, pero ya después no sé qué le pasó, ya jamás regresó al Simvestab. Ya no quiso hacer doctorado. Yo creo que luego uno se siente harto, ¿no? A veces, ¿no? Pero pues lo dejó. Pero él trabajó eso, ¿sí? Hace muchos años. ¿Sí? Como ven, chavos. Entonces, vemos que el espacio de estado tiene mucho campo de estudio, ¿no? ¿Sí? La representación de espacios de estados tienen mucho campo de estudio, ¿sí? Para el estudio de los sistemas dinámicos. Muchachos, pero aquí la idea, también la idea de este curso, es que obviamente esto lo vieron en el modelado, ¿no? Esta representación. O sea, por lo menos conocen el espacio de estados ustedes, ¿no? Lo trabajaban en el modelado en cuarto semestre. ¿Sí o no? Algo así. Tal vez. Sí, tal vez, ¿no? Digamos aquí, que sí. O sea, queremos creer que sí. Entonces, lo trabajaron, pero una cosa es verlo, ¿sí? Y una cosa es analizarlo y entenderlo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que esa matriz A y la matriz B es un homeomorfismo lineal, ¿sí? Es un endomorfismo lineal. Entonces, tengo una palabra fea, ¿no? Endomorfismo lineal, ¿sí? Espacios lineales. Ajá. Donde la primera parte me transforma del espacio de estados X al espacio de estados X, ¿no? O sea, por eso se llama endomorfismo.
¿no? Son funciones que pasan del espacio A a su mismo espacio A, ¿no? ¿Sí? Y B es un morfismo de conjunto de controles al espacio de estados X. ¿Sí? C también es un endomorfismo de espacios lineales, y D también es un endomorfismo de espacios lineales del espacio de controles admisibles, ¿no? De U. ¿Ah? Entonces, ahí están unas palabras muy feas, ¿no? Endomorfismo. ¿Sí? Entonces, de la ilusión a la realidad hay un solo paso, ¿no? ¿Por qué se trabajan con matrices? ¿Sí? ¿Por qué se trabaja con endomorfismos lineales? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Ahora aquí, ahí tenemos campos vectoriales, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es un campo vectorial? ¿Sí? Porque el campo vectorial se tiene que definir de una forma. ¿Sí? ¿Por qué me determina un sistema dinámico? Ajá. Entonces, igual la definición de campo vectorial es muy estricta, ¿sí? Hay profesores que dicen, el campo vectorial el campo vectorial lo podemos definir como una función vectorial. Digo, sí, eso es cierto, pero no me das más información del comportamiento del mismo, ¿no? Entonces, para entender todo eso, para entender todo ese desmán que les acabo de decir, ¿sí? Hay que estudiar, ¿sí? Hay que estudiar la teoría de superficies, ¿sí? La teoría de superficies. ¿Sí? La teoría de superficies, y la teoría de variedades, para poder entender qué es un campo vectorial y después entender qué es un sistema dinámico, ¿no? Tenemos que estudiar desde el inicio, ¿sí? Y ese inicio es el estudio de la variedad diferencial, muchachos. ¿Sí? Como ven. O sea, han visto la forma A, B, C, D que les han enseñado en el modelado, igual encontró uno, no sé si lo vieron, espacio de estados, ¿sí? Incluso porque se llama espacio, ¿no? Espacio. ¿Ah? Espacio de estados, ¿sí? Igual, se tiene que entender qué es un espacio vectorial y qué significa espacio vectorial. ¿Sí? Vamos a ver que el espacio vectorial no simplemente son flechitas, ¿no? Que vienen en primer semestre, ¿no? Hay que quitarse ese vicio de que un vector no simplemente va a ser una flechita, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, cuando les expliqué la transformada de Laplace, ¿sí? Aquí atrás, sí les dije aquí, tengo aquí el espacio de funciones continuas. Entonces, esta f, matemáticamente hablando, de forma matemática, f es un vector. Sí, pues ustedes dicen, pues ¿cómo va a ser un vector si un vector me enseñaron a mí en la secundaria, en la primaria, que eran flechitas? Digo, no. Lo que a ti te enseñaron se llama espacio afín. El espacio afín a un espacio vectorial. Pero en realidad un vector no necesariamente son flechitas. O sea, esta f es un vector porque pertenece al espacio vectorial de funciones continuas. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Cuáles vicios que vamos a estar quitando, ¿no? en el curso, ¿no? Vamos a estar quitando vicios y agregando más vicios, ¿no? De la dialéctica matemática, ¿no? Sí, chavos. O sea, esa palabra morfismo también tiene muchas... la van a escuchar de mi boca muchas veces, ¿no? Sí. La palabra funtor, ¿no? La van a escuchar muchas veces. Sí. Entonces, antes de ver todo eso, les voy a encargar así como una receta de doctor. Buscar qué es el espacio
euclídeo. ¿Sí? ¿Qué es el espacio euclídeo? ¿Sí, muchachos? ¿Y cómo se define una norma? Sí, una norma euclidiana, ¿no? Entonces, ahí, a ver quién. Tengo la lista. Bueno, aquí la... A ver, ahí como tengo la ordenado, como están aquí en mi lista, que tengo a Aarón, luego a Alibey, a Andy Ramírez, Ángel Luna, Arturo Aldaco, Betancur Alejandra, Cristian Guerrero, y así como voy, así como está ordenado, ¿sí? A ver, Jafit, Danju Calderón, ¿estás por ahí? Yo presente.